Mm, Todavía están las- Ujú. Ahora sí. Ya. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sí, espero que por favor informarme si están copiando el sonido. Muy bien, hermanos. Entonces, gracias al Señor ya pudimos conectarnos después de algunos problemas técnicos, pues aún estamos aprendiendo bajo esta situación. Pero primero antes de comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre Santo, le damos gracias. Nuevamente estamos reunidos, su iglesia, a través de esta red social. Gracias, Padre Santo, porque usted siempre tiene control de todo. Y aun cuando hay situaciones complicadas y difíciles, está siempre al lado para ayudarnos, darnos fuerzas y seguir adelante en esta situación. Muchísimas gracias, Señor, por la lección que vamos a poder escuchar en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar que nuestra lección de hoy, Dios mediante, vamos a terminar lo que es la primera parte del capítulo 6 del libro de Romanos, en capítulo 6 del versículo 1 al 14. Y lo primero que vamos es recordar el texto que debemos memorizar o debemos considerar muy importante, lo que es Romanos 6:11, donde dice, espero que estén buscando sus Biblias en el versículo 11 del capítulo 6, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como estamos hablando sobre lo que es la seguidilla en cuanto a lo que era el pecado, vimos hace poco también lo que era la comparación entre Cristo y Adán. Y ahora finalmente, comenzando el capítulo 6, vimos la primera parte de lo que es esta lección de victoria sobre el pecado, donde comienza con una pregunta, ¿no?, acerca de lo que es el pecado. Y es una pregunta realmente que respondimos la vez pasada, que es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y por supuesto la misma respuesta está allí. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y vimos que el tema del capítulo 6 es precisamente la santificación, porque dejar de pecar es uno de los primeros pasos, uno de los pasos principales para mostrar lo que es la santificación que nuestro Dios exige de los creyentes, ya que la justificación, que es el primer aspecto para poder llegar a ser santos, es cuando Dios declara que el pecador ya no está bajo el castigo de la ley, sino que es contado como justo. Es decir, la justificación no depende de nosotros, sino depende directamente de lo que Dios está haciendo. Vimos que esa primera pregunta es que la gracia de Dios excede sobre todo pecado humano. Es decir, siempre está por encima, está no solo cubriendo, sino alejándolo totalmente. Aunque algunos alegan que no hay razón para no dejar de pecar, porque como es un Dios de amor, Él va a tener siempre gracia, siempre va a tener misericordia. Por eso es que esta primera pregunta que aparece en este capítulo 6 nos habla directamente de que no debemos nosotros excedernos a esa gracia de Dios, porque aun cuando el pecado nos aleja de Dios y la gracia que Dios hace actuar sobre nosotros nos acerca a Él, lo mejor es no pecar, porque cada vez que pecamos estamos ofendiendo a Dios.
Y una de las cosas que debemos recordar es que quien ha nacido de nuevo no debe ser un esclavo del pecado. Obviamente es una lucha diaria, es algo que nosotros tenemos que considerar siempre porque de verdad ninguno de nosotros escapa en cuanto a lo que es el pecado, porque muchas veces pecamos, muchas veces sin darnos cuenta, pero en otras ocasiones lo hacemos considerando también que lo estamos haciendo mal. Por eso es que en este versículo 2, cuando dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí se demuestra una relación del creyente en cuanto al pecado. Porque morir al pecado significa que debemos estar separados del control del pecado. O sea que no es un simple hecho, porque siempre el pecado va a tener cierta relación sobre todas las personas en el mundo. Y ese es un problema que nosotros vemos a través de toda la Biblia, aun cuando hay muchísima gente que aparece allí como los héroes de la fe, que tuvieron una gran victoria en cuanto a lo que es servir a Dios. Aún así, nosotros podemos ver que hay gente que siendo muy allegados a lo que es todo lo que es el ministerio en cuanto a las cosas de Dios, siempre tuvieron problemas en cuanto al pecado. Por ejemplo, uno de esos que vimos fue al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que tuvo problemas para poder controlar su situación en cuanto al pecado. Y cuando nos dice allí que debemos morir al pecado, es que el pecado no se erradica, el pecado no se extermina totalmente, porque mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo humano, viviendo bajo esta situación, que siempre están las tentaciones y que el creyente debe estar alerta, obviamente lo importante es que el creyente no tiene que ceder ante el pecado. Esa es la lucha diaria, no ceder ante el pecado. Además, cuando alguien deja de ser de alguna manera, deja de tener autoridad, esa persona, por ejemplo, como un presidente, ya no va a tener autoridad sobre la nación o sobre las Fuerzas Armadas o sobre otras cosas. Simplemente dará opiniones, pero está la decisión en cuanto de no obedecer porque ya no está bajo la autoridad de esa persona. Así mismo ocurre con el pecado. Si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, el pecado no debe tener en nosotros autoridad. Entonces eso nos debe abrir la puerta para obedecer solamente a Dios. Y lo que terminamos viendo la semana pasada fue la relación del creyente a Cristo. Y podemos ver desde el versículo 3 hasta el versículo 5, donde nos dice, abriendo una pregunta, ¿no? Donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está diciendo algo que es muy profundo en cuanto a lo que es teología. La teología nos lleva a conocer las verdades de la palabra de Dios y a conocer a Dios a través de su palabra. Eso es la teología, que es la ciencia que estudia a Dios y la ciencia que estudia la relación entre Dios y el hombre. Y una de esas preguntas que nos dice aquí es que cuando una persona conoce a Jesucristo como Salvador, está diciendo simplemente que ha sido bautizado en Cristo, ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo, ha sido movido del mundo y puesto en Jesucristo. Como iglesia de Cristo somos el cuerpo de Cristo. Y no se trata solamente de la parte física de lo que vemos como un grupo de personas. Estamos viendo al cuerpo de Cristo del pasado, del presente y también del futuro. Una iglesia universal, la iglesia de los hombres y de las mujeres que han conocido a Dios y han creído en Cristo como Salvador también. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que el creyente muere al pecado tanto en la figura de la cruz de Cristo como en el bautismo. Es decir, hay una forma en como el apóstol Pablo está diciendo para que las personas, los hermanos pudieran entender. Así como Cristo murió en la cruz, así el creyente debe morir también al pecado. Pero también está diciendo
que está el bautismo. Para muchos de nosotros que conocemos el significado de bautismo, lo vemos como un paso de obediencia, pero no es un simple paso de obediencia, es una figura en la cual nosotros hemos visto de que Dios, al permitir que fuera creada la iglesia y que muchas personas conocieran a Jesucristo como Salvador, se identificaran a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero también el bautismo representa tres pasos importantes: muerte, sepultura y resurrección. Es decir, cuando la persona se presenta para ser bautizado, está diciendo que en esos tres pasos él está identificándose con Cristo por la muerte. Luego, cuando es sumergido en el agua, eso representa la sepultura. Y cuando es sacado del agua, eso representa la resurrección. Por lo tanto, el bautismo como figura viene siendo algo importante para el creyente, para recordarle el compromiso que se ha adquirido en ese momento. Dios ha mostrado a Jesucristo como Salvador y nosotros hemos, al dar el paso del bautismo, hemos considerado y hemos pensado y hemos nosotros tomado como paso importante a ser como Cristo. Porque Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces nosotros estamos adoptando y tomando esa figura de Cristo como cada creyente debe hacerlo. Morir para el mundo, pero cuando resucita, resucita en una nueva vida, en algo diferente. Simplemente no seguir haciendo lo mismo de siempre, sino todo lo contrario, dar el paso de obediencia. Y allí simplemente el bautismo representa la muerte, sepultura y la resurrección en Cristo. No es que nosotros tomamos esa decisión, no es que nosotros damos el paso. Simplemente Dios, bajo su misericordia, nos permite identificarnos con Él bajo la figura de Cristo y el bautismo. Tanto es así que algunos están diciendo algo también equivocado, algo erróneo, porque algunos dicen incluso que el bautismo salva, pero en realidad el bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia y ese bautismo viene a ser como la figura de que nosotros, al ser salvos, empezamos a obedecer. O sea que en realidad el bautismo no representa salvación para nosotros. La salvación comienza en Cristo. Y al nosotros ser obedientes, hacemos lo que Cristo dice que hagamos. Y uno de esos pasos es el bautismo. Entonces, tenemos que considerar estas dos cosas. Si la muerte de Cristo y nosotros la adoptamos, nos identifica entonces con el primer paso para lo que es la santificación, entonces el bautismo debería representar para nosotros el comienzo de una vida nueva. De modo pues que tenemos que ser diferentes para todas las cosas que debemos presentar en nuestra vida. No solamente en la iglesia, no solamente con las personas que son de la iglesia, sino con todo el aspecto. Porque una persona nueva tiene que mostrar de verdad que es nuevo, que es diferente. Y cuando comienza este capítulo 6 hablando sobre lo que mucha gente piensa que es que hay que ceder pecando para que Dios siga mostrando su misericordia, una de las cosas es que muchos dicen que no se puede vencer el pecado. Algunos pecados nosotros tenemos problemas para poderlos vencer, pero el problema no es en sí la fuerza del pecado mismo, sino las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a la forma de nosotros enfrentar esa situación, porque somos débiles para unos, pero fuertes para otros. Hay cosas que no nos afectan, hay situaciones que no nos afectan, hay situaciones donde nosotros vemos que
no nos afecta porque hemos superado esas ciertas etapas en cuanto al pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos considerar que esas situaciones en las cuales todavía fallamos, tenemos que prepararnos mejor. Tenemos que estar conscientes de que hay situaciones que tenemos que mejorar en nuestra vida. Por eso es que están las tentaciones. Satanás no pierde el tiempo para eh, hacer que el pecador siga hundiéndose y hacer que el creyente se aparte de Dios. Por eso es que Satanás sabe hacer su trabajo. Él busca las cosas que al creyente le agradan. Y esas son las oportunidades que presenta para que el creyente caiga. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un problema. Cada uno de nosotros tenemos situaciones en las cuales tenemos que luchar con nuestra vida a diario. Mire, por muy espiritual que el creyente sea, siempre hay cosas en las cuales tiene que luchar. Ahí, en la palabra de Dios, el texto nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es un versículo que debe estar siempre en nosotros, debe estar siempre constantemente sonando en nuestra mente, porque cada vez que nosotros fallamos, nosotros tenemos que recurrir a Dios y pedir perdón por nuestro pecado. Pero la situación no es pedir perdón a cada rato, todos los días, por la misma cosa. Pero si nos damos cuenta, mayormente nuestra lucha es constante. Por eso es que esa representación de la muerte de Cristo en la cruz, que nos debe llevar a nuestra muerte contra el pecado también, debe ser constante, porque es una lucha que siempre se presenta. La base de la victoria sobre el pecado nos dice claramente, hermano, que la crucifixión del viejo hombre, así como dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está diciendo algo importante, el viejo hombre. Cuando se dice viejo hombre, se refiere a lo que usted y yo éramos antes. Cuando se dice viejo hombre, se refiere a la naturaleza pecaminosa incontrolada de cada uno de nosotros. Es decir, Dios ha puesto todas las herramientas necesarias en nuestra mano para que seamos nuevas criaturas. Y comienza reconociendo la muerte de Cristo en la cruz como la única solución al pecado. Pero también el otro paso es entender de que nosotros debemos identificarnos con la muerte de Cristo para poder hablar sobre lo que es que ese viejo hombre muera junto con Cristo en la cruz. Esa vida que llevábamos, esa situación en la cual vivíamos constantemente. El problema es que muchos de nosotros hoy en día estamos viviendo como antes. Hacemos cosas como antes. Nos agradan las cosas que hacíamos antes y queremos hacerlas o permitimos hacerlas en nuestra vida. Por eso es que esa crucifixión del viejo hombre de Cristo en la cruz identifica al creyente con Cristo en la muerte en la cruz. Eso no significa que físicamente vamos a morir crucificados. Eso significa que estamos nosotros viendo a Jesucristo y también tomando el lugar que merecíamos nosotros, muriendo en la cruz. Así como lo hizo por nosotros, debemos considerar de que ese era nuestro lugar. Además, vea lo que dice el versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, esa muerte nos da la libertad. Esa muerte nos libera. La muerte rompe toda relación con el pecado. Si hemos muerto al pecado, entonces no hay ninguna relación, porque un cuerpo muerto no reacciona a nada. Y si nosotros hemos muerto al pecado, no debemos reaccionar a favor del pecado. El pecado no va a tener ninguna injerencia. Nosotros vemos un cuerpo que ya está, que está sin vida y
Así esté tirado en la nieve, está inmóvil, no se mueve, no le afecta el frío. O si está tirado en medio del desierto, no le afecta el calor tampoco. Asimismo, nosotros, muertos al pecado, no nos debe motivar nada para actuar otra vez como los pecados anteriores. Es todo lo contrario. Debemos salir victoriosos, debemos vencer al pecado, porque se supone que ya muertos al pecado no tenemos ninguna reacción a favor del pecado. Entonces, tenemos que considerar, hermanos, que esa victoria no es fácil. Vencer el pecado no es fácil. Vean lo que dice el versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa debe ser una manera de nosotros reaccionar a favor de dejar esa vida de pecado. Porque la vida, al igual que la muerte, debe darnos para nosotros esa convicción de que ya somos nuevas criaturas. La vida que nos da Jesucristo, la que mostró Él en su resurrección, es la que debe motivarnos a nosotros a tener nuestra vida diferente, a como el mundo ya está acostumbrado a verlo. Ya se cuenta que cuando Jesucristo resucitó al tercer día, su cuerpo era diferente. A pesar de tener las marcas de las heridas en la cruz, ya no era el mismo Jesucristo que los apóstoles conocieron. Se aparecía entre ellos, estaba de un lugar a otro prácticamente moviéndose de una situación muy diferente. Incluso ya las palabras que estaba hablando eran mucho más profundas, porque se supone ya que a la resurrección de Jesucristo, un cuerpo nuevo, ese cuerpo que era glorificado, el cual también compartió con los apóstoles, viendo, comiendo, haciendo muchas cosas, era algo tan diferente que impactó mucho a las personas que rodeaban a Jesucristo. Incluso, como dice el libro de los Hechos, más de 500 personas conocieron, vieron, supieron del cuerpo de Jesucristo resucitado. Por eso es que esa vida nueva, después de la resurrección de Cristo, esa fue mucho más abundante, mucho más impactante. Y todo lo que estaba haciendo y diciendo era para dejar muy bien en claro y bien sentado que el inicio de esa iglesia, que ya estaba con ese grupo de personas, debía impactar al mundo. Entonces, si nosotros morimos con Cristo y también resucitamos con Cristo, debemos tener una vida nueva, la cual impacte al mundo. Así como Jesucristo impactó después de su resurrección, nosotros, al conocer a Cristo como Salvador, identificándonos no solamente en la muerte en la cruz, sino también en la resurrección a través del bautismo, nosotros debemos considerar una vida que impacte al mundo, ser diferente, que la gente realmente se vea obligado a ver en nosotros la diferencia entre un ser cualquiera y un creyente que ame a Dios. En el versículo 3, retrasando un poco, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el versículo 11 sigue diciendo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es el texto que estamos teniendo central. Vemos cómo el camino hacia la victoria comienza nosotros reconociendo que esa unión con Cristo, el cual representa lo que es la salvación para el hombre, esa unión a través de su muerte y esa unión a través del bautismo, da un paso, da un camino que nos va a llevar directamente hacia Dios. Y debemos recordar que Dios no acepta el pecado en su presencia. Por eso es que al morir al pecado debe ser algo importante para nosotros estar considerando todas estas cosas, porque mire, la vida de creyente, al nosotros creer en Cristo como Salvador, automáticamente
no muere el pecado en nosotros. No muere. La ventaja de nosotros conocer a Cristo es que conocimos a alguien a través de la palabra de Dios, que Él vivió una vida santa. Pues nosotros tenemos muchos ejemplos de cómo actuar ante situaciones así como Jesucristo lo hizo. Y es una manera de que, aunque no muere totalmente y automáticamente el pecado en nosotros, nosotros tenemos que empezar a pensar y reaccionar a la victoria sobre el pecado, porque no es automática, no es algo que pasa un botón y listo. No, no, eso no entró así. En cambio, Jesucristo nos enseñó de cómo vivir una vida en santidad. Porque vea lo que dice el versículo 3. Lo primero que nosotros debemos entender es que el creyente debe saber, es decir, apropiarse de esa verdad. Dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús a través de su muerte. Así como la persona tiene que entender que es pecador para poder dar el paso de salvación, así nosotros, ya siendo salvos, debemos entender que la muerte de Cristo abre la puerta para que nosotros podamos empezar a tener una vida en santidad. Que todo comienza en nuestra unión con Cristo en la salvación. Todo comienza allí. Porque una persona que no es salvo no va a querer cambiar. Una persona que no es salvo no va a saber cómo cambiar. Una persona que no es salvo no está motivado a ver a Dios como el ser supremo de su vida. Por lo tanto, debemos nosotros empezar a considerar nuestra vida. Empezar a ver realmente qué tan seguro estoy de mi salvación. Qué tan salvo realmente soy. Si realmente he dado ese paso de creer en Cristo como Salvador, o simplemente estoy en una iglesia, o simplemente visito una iglesia. Entonces, en este momento es bueno que nosotros consideremos esto, que realmente estemos seguros de ser salvos. El otro paso, el versículo 11 también lo dice. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es decir, el creyente debe considerar que ha muerto al pecado. Considerar que ha muerto al pecado. Es decir, tener una vida libre de rechazar el pecado. No de actuar bien solo cuando alguien nos está viendo. Por eso es que la palabra considerar va mucho más allá de, de tener en cuenta. No es solo tener en cuenta, simplemente la palabra considerar se refiere a tomar una decisión para que algo suceda. Es como quien dice, pon tu mirada en algo. Entonces, si eres salvo, considera no pecar más. Que pudiera ocurrir otra vez el pecado, sí, pero siempre en nuestra mente tiene que estar esa decisión de no pecar. Porque una vida libre rechaza el pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre él. Además, vea lo que dice el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos ante quién? Presentaos ante Dios. El creyente debe presentarse en el servicio a Dios y no al pecado. Eso significa que debemos disponernos siempre para servir a Dios y no al pecado. Que el momento en que abramos los ojos, esa mañana, esa madrugada, nosotros estemos considerando luchar siempre para no ofender a Dios. Y cuando dice presentarse, es decir, no debemos ceder a las cosas que nos agradan. No debemos ceder ante eso. No debemos ceder porque alguien nos presione. No debemos ceder en hacer lo malo para que otros no nos vean diferente. Porque nosotros debemos considerar que el que debe ver nuestra vida es Dios.
Y si somos hijos de Dios, debemos nosotros buscar manera de servir al Señor, así a los demás no les guste, no les agrade. Inclusive si a mí mismo no me gusta hacer algo, pero tengo que hacerlo para agradar a Dios, debo hacerlo. Porque disponernos siempre, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a luchar contra el pecado. Disponernos a servir a Dios. No disponernos a lo que la gente diga, sino disponernos a lo que Dios quiere que hagamos siempre. Entonces, concluyendo, mis hermanos, la vida del creyente es una constante lucha contra el pecado, pero somos llamados a salir victoriosos. Somos llamados. No es fácil, es una carrera con muchos obstáculos, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, y mucho más de nuestra mente, de nuestro corazón. Hay muchos obstáculos. El egoísmo es algo que nos motiva a nosotros a querer todo para nosotros y olvidamos a Dios. Pensamos que tenemos mucha fuerza porque sabemos muchas cosas, pero lo necesario es no por nuestro esfuerzo, sino por la obediencia a nuestro Señor. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? El Señor nos llama a rendirnos ante Él. Y mis hermanos, sí, me gustaría saber si algunos de ustedes tiene alguna pregunta o algo que pudiera añadir a lo que estamos enseñando. Me gustaría leerles por lo menos en los comentarios si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna observación. Estoy abierto a eso en este momento. ¿Alguien tiene algo? Si no, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que siempre estemos dispuestos a tener una vida como al Señor le agrada. Dios les bendiga, mis hermanos. Seguiremos orando para la gloria de nuestro Dios y que el Señor nos ayude a tomar las mejores decisiones. Revisa, finalizar transmisión, busca. ¿Ya? Apagate el micrófono. Sí, perdón, nada. No puedo acercarme porque la cámara está activa. Busca donde diga finalizar transmisión. Mami, te estoy diciendo. Que se cierra aquí, Dios, no. Salir de la página. No. Finalizar el video.